Hoy vamos a modificar un poquito el planteo de la clase que teníamos pensada para hoy, que en realidad era trabajar algunas cuestiones que tenían que ver más con instrumentos y con guionización, digamos, la manera en la cual podemos avanzar en el orden de llegar al trabajo de campo. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Y prefiero hoy trabajar eh, otras cuestiones que tienen que ver más con el proceso de interpretación de datos. O sea que vamos a modificar porque me parece interesante trabajar una cuestión que tiene que ver con esta idea de que el proceso de interpretación de datos no se da solamente al final del trabajo, ¿no? Al final del trabajo de investigación, como si fuera, ¿no?, este ejercicio de lectura y de reflexión y de interpretación, de análisis de los documentos que tenemos, de los documentos que hemos recolectado en el trabajo de campo, sino que en realidad la interpretación se da durante todo el proceso. Recuerden siempre que nosotros planteamos esta idea de que la investigación no es siempre es el punto de llegada, ¿no? Digamos, el proceso o los resultados no son el punto de llegada, sino que eso se va a dar durante todo el proceso. Es decir, a medida que nosotros también estamos haciendo el marco teórico, estamos generando un proceso interpretativo, a medida que nosotros elaboramos el diseño de la investigación, a medida que nosotros trabajamos con el contexto, a medida que vamos avanzando en el diseño de los instrumentos, vamos generando estas condiciones para la interpretación y para la generación de los resultados de la investigación. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a conceptualizar y vamos a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con este proceso, tanto de interpretación como de validación de los datos, entendiendo que en el caso de la investigación cualitativa o en el caso de la investigación que nosotros les estamos proponiendo, es diferente, ¿no?, a aquel proceso que implica en la investigación más clásica medir, o que implica así llegar o generar un resultado que está cerrado y que no está abierto. Recuerden siempre que en este caso, y en el caso de este tipo de investigación, los resultados siempre están abiertos, ¿sí? Y siempre están abiertos a nuevas preguntas, siempre están abiertos a nuevas investigaciones, siempre están abiertos a nuevas reflexiones, porque en realidad tiene que ver con la perspectiva desde la cual nosotros miramos el objeto. Entonces nos vamos a permitir este paréntesis hoy de trabajar estas cuestiones que tienen que ver con el proceso de validación y con el proceso de interpretación, y la semana que viene van a trabajar con Jonathan cuestiones que están asociadas a la guionización y más al ejercicio del trabajo de campo. Voy a poner un PowerPoint. Estamos ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces vamos a trabajar un poquito este ejercicio que nosotros decimos de interpretación, de análisis y de validación de la información que nosotros tenemos. Entendiendo, ¿no?, un poco como digamos, esta imagen, ¿no?, que nosotros tenemos como si fueran esos ovillos de lana, ¿no?, por tejer, y que lo que hacemos es transformarlo en una trama. Recuerden siempre que los datos que obtenemos, esto yo lo trabajé en una de las clases, los datos que nosotros obtenemos son datos que vamos a buscar en la realidad. ¿Y qué es el investigador? De acuerdo a la posición, ¿no?, que opte, a la posición que parta, la manera en la cual va a mirar esa realidad. Con lo cual, digamos, ahí hay un ejercicio interesante, ¿no?, que tiene que ver con esa posición del investigador que transforma de alguna manera esos datos que están como en un ovillo, como en ovillos de lana, ¿no?, para tejer, en una manta. O algunos dirían que el investigador cualitativo se va a transformar en un tejedor de colchas, ¿no?, en un bricoleur, en este que en realidad lo que hace es trabajar con todos esos ovillos que tiene, y con esto va a construir esa trama, ¿no?, esa trama que da sentido al análisis de la realidad. Podríamos decir entonces que
nosotros lo que hacemos en una investigación es este ejercicio de construcción. ¿Sí? Fíjense que ahí lo que se va a poner en juego también es la condición de autoría. Esa condición de autoría, ¿no?, que implica que nosotros definimos y decidimos los colores del ovillo, ¿no?, que podrían ser los instrumentos, definimos los ovillos de lana con los cuales vamos a trabajar, pero también definimos cómo articulamos esto y cómo lo entramamos. Digo, ahí está la clave de la investigación, ¿no? Nosotros somos bricoleurs o somos tejedores de colchas interpretativos, ¿no? Donde lo que producimos es un collage. Ese collage que nosotros producimos está asociado ¿a qué? A ese conjunto de relaciones que estamos intentando explicitar, que estamos intentando, del que estamos dar cuenta, y que están directamente asociados ¿a qué? A la realidad social que estamos intentando poner en juego. Es decir, yo lo que quiero prestar atención es a este ejercicio, que no es un ejercicio mecánico. ¿Sí? A diferencia de la investigación clásica, que el ejercicio es mecánico y que implica medición, y que la encuesta implica medir, y que si es cerrada, aún más. ¿Sí? En el caso nuestro no. En el caso nuestro se pone en juego este ejercicio interpretativo del investigador, que da cuenta de esta manera particular de hacer la trama, ¿no? Y de dar cuenta de que es una construcción. Y ahí es donde se pone en juego esta condición de autoría, ¿no? Somos autores de todo el proceso, desde la elaboración del proyecto hasta el último punto que pongamos en el trabajo de investigación. Entonces, salir de esa lógica que implica pensarlo de manera mecánica, ¿sí?, vuelve a poner énfasis en ¿qué? Vuelve a poner énfasis en el sentido ético, en el sentido político y en el ejercicio metodológico, ¿sí?, que nosotros ponemos en marcha cuando en realidad recolectamos la información, vamos a buscar el dato en el trabajo de campo y después hacemos ese ejercicio de interpretación. Ese ejercicio de interpretación que no es el fin en sí mismo, porque se da a lo largo de todo el proceso, pero que sí es clave para dar cuenta de qué, para dar cuenta de la posición que el investigador tiene. Entonces, ese criterio de autoría del cual yo estoy hablando va a trasuntar toda la investigación, va a trasuntar toda la tesis, inclusive, ¿sí?, el momento de guionización, el momento de recolección de los datos, el momento del ordenamiento de los materiales, el momento de la interpretación, que es el que implica, ¿sí?, el que implica fundamentalmente el capítulo de las conclusiones. Si ustedes piensan cuál es la estructura que tiene una tesis o un trabajo de investigación de este tipo, ya lo hemos venido de alguna manera trabajando, pero hay un fuerte componente teórico, ¿sí?, que es la posición del investigador teórica epistemológica. Es decir, hay un marco de referencia que de alguna manera va regulando esa trama que vamos a construir, ¿no? Esa trama que vamos a construir tiene que ver con esa manera también en que el investigador va a tirar del hilo del concepto y nos va a decir, este concepto tiene esta historia en la disciplina y yo la miro, o nosotros la miramos desde esta perspectiva. Es decir, hay un marco de referencia, ¿sí? Hay un marco de referencia que está dando cuenta de esto. El corazón de la tesis, ¿sí?, ¿qué va a ser? Va a ser el capítulo metodológico, en el cual nosotros definimos ¿qué? Los objetivos de la investigación, definimos las preguntas, definimos la metodología, la posición epistemológica metodológica desde la cual hacemos el trabajo, definimos los instrumentos y damos cuenta del trabajo de campo. Y finalmente hay una tercera parte del trabajo de investigación o de un trabajo de tesis, que es la que condensa, ¿sí?, los resultados de la investigación o los hallazgos de la investigación. Esa parte o esa tercera parte yo digo que tiene como dos ejes. Un eje que está puesto en el trabajo más denso con los instrumentos y una segunda parte que está asociada a la manera en que yo conecto esa densidad de lo que sale, ¿no?, de lo que emerge de los instrumentos, poniéndola en diálogo con los marcos teóricos. Entonces fíjense que hay como un ejercicio
cíclico, ¿no? De ir y venir, que finalmente hace que al final de la tesis nosotros estemos volviendo a discutir la primera parte que tiene que ver con los marcos de referencia. Y finalmente, una última parte, que son las conclusiones, que implica volver sobre los objetivos de la investigación, dar cuenta si hemos resuelto, ¿no? Y si hemos cumplido sus objetivos, si hemos resuelto las preguntas, y finalmente dejar un apartado en el cual podamos decir cuáles son las debilidades que la investigación tiene, cuáles son las proyecciones que tiene, cuáles son las nuevas preguntas a las cuales abre, que de alguna manera implica esa condición de anticipación que todo investigador debe tener. Por lo tanto, fíjense que todo el ejercicio, ¿sí?, de armado de la tesis, como si fueran estas piezas ensambladas que se van, como si fuera un rompecabezas que vamos armando, ¿sí?, van en pos de generar, ¿no?, esta idea de que la tesis es una construcción. Es una construcción y que vamos avanzando paso a paso como si fuera subir una escalera, ¿no?, que lo tenemos que hacer escalón por escalón. Entonces, en este punto, tener claro esto, que hay algunas partes que son estructurantes y estructurales de la tesis, ¿no?, que son los marcos teóricos, el estado del arte, el capítulo metodológico, digamos que tiene una posición que marca de alguna manera la posición epistemológica metodológica, y por otro lado también los instrumentos con los cuales va a trabajar, que es la parte más instrumental de recolección de datos. Una parte de resultados que tiene dos ejes, un eje puesto en el trabajo denso con las categorías y con los instrumentos, y una parte finalmente de diálogo con los marcos teóricos, y por último las conclusiones que abren como a dos líneas. Una primera que tiene que ver con volver a discutir si estamos dando respuesta o no a las preguntas y cumpliendo los objetivos, y una segunda que tiene que ver con las debilidades, potencialidades y nuevas preguntas a las cuales abre la investigación. Va a tener, por supuesto, una introducción, ¿sí? Digamos, esas son las partes centrales del trabajo. Lo que nosotros podemos hacer después es decir, bueno, ¿qué va primero y qué va después? ¿No? En el caso de uno de los tesistas nuestros, necesitó primero definir la estructura metodológica y después los marcos teóricos, y la tesis tuvo esa estructura. Primero la definición metodológica y después avanzó sobre los marcos teóricos y el resto de la tesis. Es decir, hay cuestiones que no puede dejar de tener, son estas. Hay otras que puede tener una tesis también, como son, por ejemplo, la definición del contexto, la descripción del contexto, la descripción de los actores, de los sujetos de la investigación. Digo, todas estas cuestiones pueden ir en el capítulo metodológico o en algún caso pueden estar como duplicadas en algunos momentos de la tesis. Lo que tiene que quedar claro, o los que les tiene que quedar claro en este, digamos, en este ejercicio de hacer una investigación o de ser una investigación, es que es una construcción. Y que en esa construcción son ustedes los que toman las decisiones. Está claro que todos estos elementos los tiene que tener una tesis, ¿sí? Ahora, también está claro que tienen la libertad también para poder mediar, ¿sí?, en esa estructura, y en la mediación de esa estructura definir qué va primero, qué va después, de acuerdo a los intereses que la propia investigación tiene. Entonces, esta idea de constituirse ustedes en estos bricoleurs, ¿sí?, o en estos tejedores, ¿sí?, de colchas, tiene que ver precisamente con esto, que las decisiones, ¿sí?, las toman ustedes, que la investigación es una construcción y que lo que van haciendo a lo largo de todo el proceso, ¿no?, es este ejercicio de alguna manera interpretativo. ¿Vamos hasta acá? Sí, señor. Entonces, está claro que nosotros hacemos esto, ¿no?, como si fuera un montaje. Yo les decía un rompecabezas recién, ¿no? En realidad es como si fuera un montaje que vamos montando, ¿no?, piezas, y que esas piezas se van ensamblando, ¿sí? Digamos, porque recuerden que hay una cuestión que tenemos que prestar atención, que son este criterio de coherencia, ¿no? El criterio de coherencia
¿sí? Es la clave que después va como hilvanando toda la investigación. Entonces, ese montaje y ese rompecabezas no podemos hacerlo de ninguna manera. Tiene que tener sentido. Y es ahí donde ponemos en juego el oficio del investigador. Si el oficio del investigador se pone en juego ¿en qué? En todo el proceso, pero en el proceso de definición del proyecto vamos a estar empezando a poner en juego ese ejercicio, ese oficio, y después lo vamos a poner en juego en el documento final de la tesis, en el cual vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque ahí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es desplegar, ¿no?, todas estas estrategias, todos estos métodos y jugar con estos materiales que tienen que ver con la empiria, ¿no?, con lo que vamos a buscar, con los datos que vamos a buscar y después cómo los trabajamos, ¿no?, y cómo vuelven esos a condensar el documento de la tesis. Por eso decimos que es un ejercicio de montaje, ¿no? Es un ejercicio en el cual ordenamos, ¿sí?, como si fuera también este rompecabezas que hace un momento les planteaba. Es como si fuera esto, ¿no? El tejedor de colchas, decíamos, o el improvisador de jazz, ¿sí? Que en realidad lo que hacemos es poner pedazos de la realidad juntos, pero ¿los ponemos juntos de cualquier manera? No. No lo ponemos juntos de cualquier manera. Esto tiene que tener una unidad, tiene que tener una coherencia, ¿sí? Y es ahí donde se pone en juego la experiencia interpretativa. Es decir, vivir la interpretación del proceso no como algo mecánico implica vivir una experiencia. Y vivir una experiencia tiene que ver fundamentalmente con la manera, yo diría, bueno, casi minuciosa de poder comprender un fenómeno. Cuando nosotros les decíamos llegar al orden de la profundidad de los procesos, tiene que ver con esto, ¿no? Asegurar, ¿no?, esta manera minuciosa de comprender el objeto de investigación con el cual estamos trabajando, ¿no? Nunca podemos capturar la realidad tal cual como está, sino que en realidad conocemos esa realidad a partir de las representaciones de otros y a partir de las representaciones nuestras también, de cómo conectan las representaciones de otros con las nuestras. Entonces ahí lo que se va a poner en juego es una experiencia emocional. Esto no hay dudas que se pone en juego una experiencia emocional. Por lo tanto, vivir la interpretación como una experiencia implica poner en juego, ¿no?, esa condición de emocionalidad que está puesta en juego, ¿no? Digo que ahí podríamos decir que hay una condición de intersubjetividad en la cual media el vínculo entre los participantes de la investigación y el investigador. Está claro que ahí nosotros tomamos decisiones, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones por el ejercicio del lugar que tenemos. Las decisiones que tomamos tienen que ver precisamente con esto. Hasta dónde llegamos, ¿no?, en una investigación, hasta dónde avanzamos y hasta dónde no, y hasta dónde en el ejercicio de interpretación, ¿no?, ponemos en juego esta mirada puesta sobre cómo cosemos esa realidad, cómo la entramamos, cómo la editamos, podríamos decir, ¿no? Si fuera un texto que vamos a publicar, sería cómo editamos esta realidad, ¿no? Y vivirlo como una experiencia implica que la interpretación no es un registro de medición de la realidad, sino que la interpretación se vive, ¿no? Y se vive como una experiencia vital. Por eso que la gran experiencia de una investigación tiene que ver con ¿qué? Con la manera en la cual nosotros la sentimos, la vivimos, ¿no?, y la manera en la cual salimos diferentes después de eso. Digo que para nosotros como investigadores, ¿no?, es yo diría que es una experiencia que nos pone en el centro de la escena esta idea de pensarnos como sujetos sintientes, ¿no?, sujetos que sentimos, sujetos que nos afectamos, sujetos que somos afectantes, ¿sí?, y que en realidad en esa afectación sensible, ¿no?, o a partir de esa afectación sensible, establecemos este ejercicio interpretativo de la realidad. Fíjense que constantemente lo que estamos intentando hacer es salir de ese ejercicio o de ese proceso de pensar la investigación solamente como medición, ¿no? Y de pensar que la realidad es una realidad que está encorsetada, ¿no?, que está cerrada,
si nosotros partiéramos de esa idea de que la realidad está cerrada, de que la realidad está encorsetada, en realidad sí ahí podríamos medir, ¿no? Porque es mucho más fácil medir matemáticamente, ¿no? En un ejercicio de medición, decir matemáticamente, ¿sí?, cómo esa realidad se construye. Ahora, es verdad que a partir de la medición, ¿sí?, nosotros no podemos encorsetar la realidad porque en realidad la realidad es otra cosa, ¿no? La realidad son los múltiples posibles, por eso es compleja. Y en esos múltiples posibles es donde se va a poner en juego los comportamientos, las acciones, las representaciones, los discursos de los sujetos, que son los que nosotros vamos a estar intentando comprender. Entonces, vivir la experiencia de investigación como una experiencia interpretativa implica no solamente dar cuenta en los resultados de una tesis de esa realidad que no está encorsetada, sino que en realidad esto lo estamos poniendo en juego ya en el diseño del proyecto. En el diseño del proyecto nosotros ya estamos, ¿sí?, tensionando esa condición de realidad compleja y esa condición de múltiples posibles, ¿no? Porque en esos múltiples posibles es donde se abre la posibilidad de que nosotros entremos no solamente en el orden de la complejidad, sino fundamentalmente en el orden de la profundidad para dar cuenta de la complejidad. Por eso no puede ser lineal la lectura. Si la lectura sería causa-efecto, ¿sí?, una causa, un efecto, ahí sí yo podría medir. Ahora está claro que la realidad no es causa-efecto, nosotros vimos las características, ¿sí? ¿Recuerdan? Multiperspectividad, multicausalidad y ubicación temporespacial. Ni el tiempo es lineal, ni el espacio es solamente medible o espacio geográfico, sino que en realidad el tiempo es el tiempo del proceso, el espacio es el espacio cultural, y las perspectivas que median no solo en la vida de los sujetos, que implica también la vida del investigador, no son similares, no son iguales. De lo que tenemos que dar cuenta es de esa realidad. Por lo tanto, la flexibilidad del investigador ahí va a ser clave, ¿no? La flexibilidad del investigador va a ser clave, y dar cuenta de que el conocimiento que estamos construyendo no es un conocimiento medible, ni es un conocimiento cerrado. En todo caso, si es medible en algunas cuestiones descriptivas del trabajo de investigación, que sí está bueno hacerlo también, es medible para ese contexto y para ese momento, pero nunca es generalizable, porque la generalización implica precisamente, ¿sí?, dar cuenta de que la realidad es una caja en la cual nosotros podemos meter a los sujetos, y que todos normalizadamente podemos hacer, o tenemos que hacer, o hacemos lo mismo de la misma manera. Entonces, acá hay una condición central, ¿no?, y hay una posición fundamental del investigador social que tiene que ver precisamente con esto, con corrernos de esa condición mecánica, ¿sí?, de pensar la realidad, porque no es solo la manera en que la interpretamos, sino la manera en que pensamos nosotros y representamos la realidad también. Entonces, en ese ejercicio de pensar, ¿no?, la manera en que representamos, la manera en que accionamos en la realidad y la manera, por supuesto, en que finalmente la interpretamos en una investigación, va a poner en juego este ejercicio de experiencia interpretativa que es central. Por eso que la interpretación, vuelvo sobre esto porque esto es algo muy importante, no implica un registro mecánico, por lo tanto los instrumentos no tienen que tener tampoco un registro mecánico, ¿no?, ni un registro de medición. Cuanto más abiertos sean los instrumentos, mejor va a ser, porque van a tener mejores condiciones de formar parte de esto que llamamos la experiencia interpretativa como experiencia vital, como experiencia de vida, ¿no? Digo, por lo tanto, ahí la investigación, fíjense cuál es el sentido político que tiene. Tiene un sentido político de tener datos ciertos o cercanos a esa certeza que la realidad nos da, eso está claro, pero fundamentalmente la investigación cualitativa lo que va a tener es esta condición de experiencia que hace que tanto los participantes de la investigación, que son aquellos que nos dan sus vidas, sus datos, sus voces, y nosotros como investigadores,
perdón, salgamos distintos de esto. Entonces el ejercicio yo creo que tiene que ver con esto, de generar mejores condiciones vitales, ¿no? Por eso la experiencia interpretativa, digo yo que es una experiencia vital, sensible, afectiva y afectante. Todo proyecto tiene estos tres ejercicios, ¿no? El ejercicio de planeamiento, de planteamiento del proyecto, que es el que nosotros estamos, ¿no? Tenemos que dar cuenta de un proyecto que es pertinente, con unos dispositivos conceptuales que serían los marcos teóricos, en los cuales ese estudio se va a inscribir, y de ahí se van a desprender, ¿sí?, cuáles son las técnicas y los instrumentos de interpretación de datos con los que vamos a trabajar. Este es el ejercicio en el cual estamos ahora. Hay una fase posterior, que es la fase del trabajo de campo, que es en la cual nosotros ponemos en funcionamiento todos los datos, ¿sí?, o vamos a buscar los datos. Entonces ponemos en juego todos los instrumentos con los cuales el investigador diseñó el proyecto, ¿no? Es como es una instancia de producción, ahí producimos, ahí hay un sentido práctico, hay un sentido instrumental, pero no por ser instrumental, ¿sí?, deja de tener centralidad. Porque si tenemos, nosotros le decimos siempre, si no tenemos un buen proyecto es probable que la tesis esté complicada después. Ahora, si no tenemos buenos instrumentos, es muy probable que la realidad, ¿sí?, se nos venga encima, ¿sí?, y los datos que obtengamos no sean datos ciertos de la realidad. Con lo cual, el proceso de construcción de los instrumentos tiene una condición de artesanía prácticamente, ¿no?, en la cual nosotros ponemos mucho de nosotros mismos para elaborar los instrumentos, ¿no?, elaborar los guiones de los grupos focales, elaborar los guiones de las observaciones, ¿sí?, saber qué es lo que vamos a ir a ver, saber qué es lo que vamos a ir a escuchar, ¿no?, por lo menos tener esta idea de que en realidad ese relevamiento de la información que nosotros vamos a hacer está hecho a conciencia, y está hecho a conciencia implica que conocer el contexto, conocer a los actores, es decir, los participantes de la investigación, tener en claro los marcos teóricos de los cuales partimos, tener en claro las preguntas de investigación, ¿sí?, que los guiones no estén dando respuesta a otras cuestiones diferentes de las preguntas de investigación. Entonces, fíjense cómo se va como concatenando, cómo se va tramando, cómo se va tejiendo también en los instrumentos de investigación este ejercicio de búsqueda de la información, que finalmente es lo que vamos a ir a hacer. Y finalmente, la tercera etapa de cualquier trabajo de investigación, ¿qué es lo que tiene? El análisis de la información y la producción de esa información, ¿no?, que es ahí donde nosotros vamos a estar organizando todos los materiales y vamos a estar procesando y vamos a estar interpretando todos esos datos que hemos ido obteniendo. Fíjense que lo que intenta esto es dar cuenta de un equilibrio entre una condición de sistematicidad que tiene todo proyecto de investigación, de una condición de integralidad que tiene todo proyecto de investigación, pero en el marco de esa sistematicidad y de esa integralidad, dar cuenta de los movimientos, ¿sí?, que los investigadores podemos ir haciendo, y dar cuenta de los movimientos que en realidad están dando cuenta de que la investigación, ¿sí?, o todo proceso de investigación implica fundamentalmente una experiencia vital. Bueno, por supuesto que el análisis de los datos es una de las actividades centrales, pero nosotros estamos diciendo que también actividades centrales son el diseño del proyecto, el diseño de los instrumentos, ¿sí?, la descripción del contexto, y no solo se realiza al final, como les decía hace un momento, sino a lo largo de todo el proceso, ¿sí? No es una etapa que nosotros decimos, la hacemos al final, sino que en realidad opera por ciclos, ¿sí? Es como que va operando cíclicamente, ¿no?, a lo largo de toda la investigación, y nosotros podemos ir teniendo algunos resultados parciales, ¿sí?, de la investigación a medida que vamos pasando los instrumentos, y probablemente a partir de un instrumento de investigación tengamos que diseñar otro que no previmos en nuestro proyecto, porque en realidad los actores nos están diciendo algo o están prestando atención a algo que nosotros no prestamos atención en el momento del diseño del proyecto.
Por lo tanto, fíjense ahí la atención constante que el investigador tiene que tener en la toma de decisiones, ¿no? Yo también les digo siempre, y varias veces se los he dicho a ustedes, que una investigación es como si fuera la sumatoria de las microdecisiones que vamos tomando, ¿no? Y en esas microdecisiones lo que estamos haciendo es poner en juego fundamentalmente el oficio de la investigación. Entonces, el tratamiento de los datos, ¿no?, que tiene que ver con este ejercicio de la interpretación, ¿sí?, es un conjunto de procedimientos. Eso está claro también. Que en realidad implica transformar la información que tenemos en una información que implica explicar y dar cuenta, ¿sí?, de un ejercicio científico, ¿no?, de cientificidad, que ponemos en juego este oficio de la investigación. Ese análisis de los datos no lo hacemos de la misma manera que en la investigación cuantitativa. Nosotros no tenemos procedimientos estandarizados, es decir, al no medir, ¿sí?, no tenemos procedimientos estandarizados. Tampoco utilizamos mucha cantidad de técnicas, por lo tanto vamos a utilizar también distintas formas de análisis, ¿no?, variadas formas de análisis. Podemos volver constantemente, ¿sí?, en los datos en diferentes momentos de la investigación, por eso les decía que no solamente al final, sino que vamos construyéndolo a lo largo de todo el proceso, y en realidad lo que intentamos hacer es dar cuenta de una reconstrucción teórica. Es decir, nosotros partimos de una condición teórica que tiene que ver con la posición del investigador, es decir, partimos de los marcos teóricos referenciales. Vamos a la realidad, buscamos los datos, nos metemos en los datos, interpretamos esos datos, pero los interpretamos a la luz ¿de qué? De esa condición del marco. Entonces fíjense que hay como un registro cíclico que hace que nosotros vayamos modificando permanentemente la lectura de la realidad, pero también se van modificando los registros teóricos. Es decir, lo que pretendemos es esto, una comprensión holística, una comprensión integral, una comprensión compleja de todas las situaciones sociales, de todas no, de las que competen a nuestro objeto de estudio. Digo, por lo tanto, fíjense que acá sí nos diferenciamos del análisis de datos de la investigación cuantitativa, que implica un procedimiento estandarizado, en el caso nuestro no. En el caso de la investigación cuantitativa implica menos técnicas, ¿no?, porque son más fáciles de medir, en el caso nuestro no. En el caso del análisis de los datos cuantitativos, al final se da el proceso de interpretación, en el caso nuestro no, se da en distintos momentos. En el caso de la investigación cuantitativa no necesariamente se va a volver sobre la reconstrucción teórica, en el caso nuestro sí. ¿Por qué? Porque pueden emerger a partir de la lectura de los datos, ¿sí?, distintas posiciones con respecto a la teoría y podemos tensionar la teoría. Es decir, la relación teoría-práctica está puesta en tensión en el caso de la investigación cualitativa. Nosotros podemos reconstruir la teoría a partir de los datos que obtenemos de la realidad. Es decir, las podemos poner en tensión. Y esto es lo interesante de la investigación cualitativa, ¿no?, en el cual lo que vamos a hacer, ¿qué es? Un ejercicio de reflexividad, ¿no? Ahí el ejercicio de reflexividad del investigador es clave, ¿no?, porque en realidad objetivamos, ¿no?, que nuestra implicancia por un lado, pero también nuestra propia experiencia, a través de un ejercicio de interpretación en el cual cruzamos, categorizamos y cruzamos con la teoría, ¿sí? Y esto está asociado a la información que hemos ido recopilando a lo largo de todo el proceso. Es decir, que un informe de investigación, una tesis, ¿qué es lo que tiene? Tiene estos hallazgos que dan cuenta de esto, de un ejercicio de interpretación que tiene que ver con la reflexividad del investigador, que cruza marcos teóricos, que cruza teoría con la realidad que intenta interpretar. Alejandro. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Profe, interesante esto último que nos está compartiendo. Y me surge la siguiente pregunta. Al momento de colocar en tensión esto que usted dice de la parte teórica,
en la redacción del trabajo, eso se coloca, o sea, se manifiesta en algún punto o simple y sencillamente es como si desde el principio lo hubiera tenido claro. ¿Me hago entender? Es decir, si por alguna razón yo no tengo en cuenta en mi investigación, por ejemplo, el mundo emocional de mis participantes y luego me voy dando cuenta que es importante porque me están hablando mucho de las emociones y esto y aquello, ¿lo coloco al principio y sigo el trabajo normal o en algún momento de la redacción manifiesto que no lo tenía y que se incluyó? Esto último es lo que tenés que hacer. Mirá, en Okay. el caso, por ejemplo, de una tesista, de María Marta, una tesista del equipo, ella trabajaba con, creo que algo así como las representaciones acerca de la enseñanza en profesores de nuestra facultad que no habían sido formados con contenidos pedagógicos y toda esta historia. Entonces, ¿qué pasó? A medida que ella fue haciendo las entrevistas a estos profesores, fue viendo que estos profesores le contestaban cosas muy diferentes a los marcos teóricos desde los cuales ella partía, ¿no? Y que puede tener con esto que decís vos, a mí me emerge o aparece digamos, en el trabajo de campo cuestiones que yo no tuve en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuestiones emocionales o cuestiones... Entonces, ¿qué hizo ella? Se los cuento porque es interesante cómo lo hizo. Ella ya tenía construido su marco teórico. En el trabajo de campo le empezaron a aparecer estas otras cuestiones. Entonces, ¿qué hizo? Volvió sobre el marco teórico y hizo lo que se llama como paréntesis. Hay una colega le llamó paréntesis conceptuales. Ella le llamó excursus, es decir, volver sobre el curso del marco teórico y agregar estas cuestiones que fueron apareciendo después en el trabajo de campo, que en realidad de lo que están hablando es de que el marco teórico tampoco está cerrado, sino que está abierto a las nuevas condiciones que la realidad, o por ejemplo, que el trabajo de campo nos está presentando. ¿Está claro? Entonces, es necesario volver sobre eso, no porque yo me haya preguntado algo acerca de la realidad, y no porque yo haya partido de un marco teórico, tengo que quedarme con ese marco teórico encorsetado, sino que en realidad tengo que pensar que eso es flexible también y que puede hacer que los propios participantes de la investigación me estén planteando algunas cuestiones que yo no preví y que en realidad sea necesario volver, ¿sí?, a elaborar o volver a agregar o volver a repensar en términos de marco teórico. Por supuesto que después en los hallazgos esto va a tener que quedar claro y dar cuenta, ahí que se pone en juego, Alejandro, ahí lo que se pone en juego es la posibilidad que tiene el investigador de escucha y de flexibilidad. ¿Se entiende? Digamos, Sí. digamos, la disposición del investigador a profundizar acerca de la lectura de la realidad, no solo con una mirada por encima, sino que atiende a lo que le pasa a los participantes de la investigación. Y esto es lo mejor que nos puede pasar. Sí, lo conecto mucho con lo que usted decía ahora del tema de la escucha y entendiendo también por esa habilidad de escuchar lo que no dicen los participantes, ¿cierto? Porque en ocasiones solamente colocamos el foco en literalmente lo que manifiestan a nivel verbal, pero hay mucha información, inclusive consideraría yo que mucho más de lo que no se dice a nivel de exploración. Entonces, la mirada sistémica del contexto y en dónde está el participante, que de pronto podemos pasarla por alto en este momento, en la escritura del proyecto, cuando estemos en campo, como que nos podemos dar cuenta que faltó algo. Y pues bueno, quería era como ordenar ahí la idea porque eso inclusive también en conversación con el posible director, aún no tengo director, con el posible director también, pues coordinarlo, porque igual la mirada del director es importante en este punto, ¿no? Sí, está claro, pero va en la línea, lo que vos decís va en la línea de lo que yo estoy planteando, está claro. Profe, una pregunta. Gracias. Álvaro. Sí, profe, con base a lo que dice Alejandro y con lo que usted acaba de comentar, ese análisis del trabajo de campo, obviamente sujeto a esos instrumentos que yo tengo establecidos, me puede llevar incluso a
tener una condición de que mi pregunta de investigación tengo que replantearla o de pronto cambiar alguno de los objetivos. Eso se puede dar en esta instancia. No. Por eso tiene que estar muy bien hecha la pregunta, por eso la pregunta es clave, porque si hay algo de lo que no me muevo es del objeto. ¿Se entiende? Yo puedo ir avanzando en términos de los marcos teóricos, puedo ir avanzando y ir flexibilizando los marcos de referencia, el estado del arte, los instrumentos. Eso sí, está claro que me puedo mover ahí. Ahora, la pregunta no. La pregunta es la pregunta de investigación, por eso tiene que estar muy bien hecha la pregunta. Y los objetivos también son los objetivos de la investigación. Yo puedo flexibilizarlos después adentro, pero cambiar no cambian. Por eso que ahí la centralidad o la importancia que tiene la elaboración de los objetivos y la elaboración de la pregunta es clave para definir un buen proyecto. Digo, si vos tenés que cambiar la pregunta de investigación, es que no estaba bien planteada al inicio. Está claro. ¿Está? Claro. ¿Sí? Digamos, la flexibilidad se da para adentro. ¿No? No es que yo cambie los marcos o cambie ¿sí? O cambie las preguntas. La flexibilidad se da para adentro de esas preguntas y para adentro de esos instrumentos y para adentro de esos marcos. Pero la estructura es siempre la misma. No puedo perder de vista la pregunta de investigación. Sí puedo decir que a partir de esta pregunta, los participantes me llevaron para tal lado, me llevaron para tal otro, ¿sí? Pero nunca puedo decir que la pregunta estaba mal diseñada, porque en realidad si yo planteo que la pregunta está mal diseñada, estoy dando cuenta de que uno de los ejercicios fundamentales que tiene que ver con por eso volví sobre esto, fíjense, del dispositivo de fase de planeamiento estaba mal hecho. ¿Está claro, Álvaro? Claro, profesor, sí. Si no, acá estoy dando cuenta de que una fase estaba mal diseñada. Si yo tengo que elaborar nuevamente la pregunta o hacer nuevamente los objetivos. Por eso el dispositivo de fase, esta fase de planeamiento, es central para la investigación. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces, Alejandro, te quedaste con la mano levantada. ¿Querías decir algo más? O... No, profe, disculpe, ya estaba en gestión de eso. Y bueno, gracias por la información también que le acaba de compartir Álvaro. Una buena pregunta. Gracias. Perfecto, buenísimo. Entonces, recuerden siempre esto, que la interpretación de la información, ¿no? Que nuestro informe va a poner en juego esto, los hallazgos de la investigación. Y que los hallazgos tienen que ver con la manera en que nosotros ponemos a dialogar la teoría con la práctica, entendiendo, a partir de la pregunta que tuvimos recién, que ese cruce con la teoría y ese ejercicio de leer la realidad puede ir variando, ¿sí? Se puede ir modificando, porque lo que está poniéndose en juego es precisamente esto, ¿no? La reflexividad del investigador y la manera en la cual nosotros objetivamos esa experiencia, ¿no? Y la implicancia que tenemos. Si nosotros somos investigadores asépticos, que miramos desde fuera la realidad, está claro que lo único que vamos a hacer es ir a hacer un ejercicio descriptivo. Ahora, si nosotros nos implicamos en el proceso, está claro también que lo que vamos a hacer es meternos en profundidad. Y que este es un poco el ejercicio que nosotros les estamos proponiendo. Hay de los ejercicios centrales, ¿no? Que se hace en toda investigación, en una investigación cualitativa, en una investigación cualitativa más clásica, le llamaríamos triangulación, ¿no? ¿Qué sería la triangulación? La triangulación sería la manera, ¿no? En la cual nosotros, ¿qué hacemos? Tensionamos una información. Nosotros, recuerden, para hacer la triangulación, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos mucha cantidad de instrumentos, ¿no? En realidad necesitamos como si fuera una zona de referencia para interpretar los datos. Entonces nosotros tenemos 3 instrumentos que los ponemos a dialogar, ¿no? Ponemos a dialogar los instrumentos, por ejemplo, una encuesta, un grupo focal y una entrevista.
junto con los marcos teóricos. Cuando nosotros ponemos a dialogar todo esto, estamos haciendo un ejercicio de triangulación. Es decir, no nos quedamos con un solo instrumento, con una sola mirada, sino que en realidad lo que hacemos, ¿qué es? Es mirarlo a partir de lo que aparecen en otros instrumentos. ¿Estamos? Ese es un ejercicio de triangulación. Un momento, por favor. Termino la idea y después te doy la palabra, Mari. Entonces, este es un ejercicio que históricamente hizo la investigación cualitativa clásica. Es decir, ponemos a dialogar los instrumentos, ¿sí? Y el ponerlos a dialogar implica que nosotros intentamos hacer como un ejercicio como un criterio de verificabilidad de lo que aparece en un instrumento, aparece en otro, y de lo que aparece en otro, aparece en este, y de lo que aparece en este, aparece en el marco teórico también. Ese es un método clásico de la investigación cualitativa, porque es el ejercicio de triangulación. ¿Nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos otro ejercicio. El ejercicio que proponemos es el ejercicio de cristalización. Es decir, salir de la metáfora lineal del triángulo, ¿no?, que finalmente tiene un ejercicio lineal, y pasar a la de la cristalización, ¿no? Nosotros decimos que el triángulo, ¿qué es lo que tiene? Una figura rígida, es una figura que está fijada, que tiene dos dimensiones, y en realidad nosotros avanzamos un poquito más y estamos pensando como figura para hacerlo el proceso de validación, que es el criterio de cristalización, ¿no? Ese criterio de cristalización que hace que nosotros podamos retomar este ejercicio multidimensional a partir de diferentes ángulos de aproximación. ¿Qué decimos? Los cristales son prismas, ¿no? Son prismas que se refractan sobre ellos mismos, ¿no? Si pasara un haz de luz sobre un cristal, fíjense qué es lo que pasa en la figura. Emergen, ¿qué? Diferentes colores. Podríamos decir que emergen diferentes modelos, ¿sí?, diferentes direcciones y diferentes caminos. Lo que nosotros vemos en ese ejercicio de cristalización, ¿qué es? Es como si fuera nuestro ángulo de reposo, ¿no? Es decir, es donde nosotros nos vamos a apoyar para hacer el ejercicio de mirada sobre el proceso. Y ahí no vamos a necesitar tanto de la repetición de determinado concepto en todos los instrumentos, sino que en un solo instrumento que emerja un concepto potente, para nosotros puede ser un registro categorial de la investigación. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en una entrevista, una profesora, ¿qué me dice a mí? Una profesora me dice que la docencia o que la enseñanza es la... ahora se me fue el concepto exacto, pero me decía así como que era la articulación entre la dimensión ética y la dimensión estética. Es decir, ponía en juego no solo cuestiones de la ética, de los contenidos, sino también cuestiones de los afectos y de las emociones. Ese concepto, tal como a mí ella me lo dijo, ella me dice, es la urdimbre ética que conjuga intelecto y afecto. Fíjense, así como está definido, urdimbre ética que conjuga intelecto y afecto, yo no necesité que estuviera en ningún otro instrumento. Para mí ya era una categoría potente. ¿Por qué era una categoría potente de la investigación? Porque en realidad estaba no solo diciéndome, ¿sí?, que ponía en juego cuestiones del conocimiento clásico al que estábamos acostumbrados, ¿no?, que es la cuestión de la racionalidad, sino que también ponía en juego afectos y emociones. Con lo cual, fíjense que ella estaba tensionando las perspectivas clásicas de enseñanza y estaba acercándose teóricamente a las perspectivas más contemporáneas, más críticas, de lo que se llama la nueva agenda de la didáctica. Sin saberlo, ella, con su definición, estaba tensionando las matrices clásicas acerca de la definición de enseñanza. Entonces, fíjense,
Yo no necesité volver a otro instrumento. Un solo instrumento, una entrevista, a mí me dio la pista, me dio la pauta de que esa categoría era una categoría potente. ¿Qué hice después? Está claro que después en la investigación nosotros volvimos sobre esto, porque fuimos a ver qué hacía Cecilia en sus clases, cómo ella había aprendido, qué decían los alumnos acerca de ella, es decir, utilizamos otros instrumentos después. Pero está claro que la categoría fue una categoría que no surgió por repetición o por triangulación con otros instrumentos, sino que en realidad fue una categoría que surgió por cristalización. Y la cristalización tiene que ver precisamente con esto, con la manera en la cual el investigador toma una decisión, ¿no?, que implica que hay un registro potente de categoría que se está poniendo en tensión a partir de un solo instrumento, o de varios, si ustedes quieren, pero que en realidad no depende, ¿sí?, de ponerlo en diálogo con todos los otros instrumentos. Eso sí lo voy a hacer en la interpretación después. Pero emerge la categoría, ¿sí?, a partir, ¿sí?, de la potencia que el concepto tiene y no de la cantidad de veces que ese concepto se repite. ¿Está claro? Ese es el ejercicio de cristalización. Entra en el cristal, ¿no?, la luz, se refracta y el investigador decide por dónde meterse ahí, ¿no?, en ese ejercicio de refractación. Mariluz había pedido sí, la palabra. profe, cuando usted hablaba de la triangulación mencionaba que de varios instrumentos para hacer el análisis de los datos, pero menciona la encuesta, y la encuesta pues tenemos entendido que es más hacia la investigación cuantitativa, entonces allí fue de pronto que lo dijo muy rápido o ahí se podría, porque... No, nosotros podemos tener encuestas, hay distintos tipos de encuestas, Mariluz, hay encuestas más cerradas, hay encuestas abiertas, y también en una investigación cualitativa podemos tener en una primera etapa que sea descriptiva de la investigación, y podemos tener encuesta tranquilamente. Nosotros hicimos una investigación acerca de los profesores memorables, pero sabíamos que teníamos que partir de lo que los estudiantes nos decían acerca de sus profesores, y ahí hicimos una encuesta cerrada, en la cual le preguntamos a los estudiantes, cuáles eran sus profesores, por qué sus profesores tenían esas características y quiénes eran. La única manera de identificarlos era a través de una encuesta. Y esto no desmerece la investigación, sino que en realidad fue el paso que nos permitió a nosotros la selección ¿de qué? De los participantes de la investigación. ¿Está claro esto? Yo puedo tener encuestas. La cuestión es qué tipo de encuesta tengo, en qué momento de la investigación la tengo, y tengo que tener en claro que eso es un ejercicio meramente o descriptivo en una primera etapa de la investigación, o me sirve para, ¿no?, seleccionar los participantes de una investigación. O sea, se aclararía en el documento expresando qué, para qué se usó. Okay. Totalmente. Esto siempre, todo tiene que estar explicitado. Todas las decisiones que tomamos tienen que estar explicitadas. Y los criterios que nos llevan a tomar esas decisiones tienen que ser criterios explicitados. ¿Sí? Y gracias. Gracias. Profe, una Alejandro. Yula. Okay. Sí, profe, ahorita que usted estaba hablando sobre la categorización, pues yo comprendo el ejercicio de categorización como ese ejercicio que precisamente nos facilita la organización de los datos que nosotros registramos, ¿cierto? Y cómo todos esos datos que nosotros registramos utilizando los diversos instrumentos, pues van a ser convertidos en algunas categorías, ¿cierto? Para hacer de pronto comparaciones y contrastes que me permitan así, pues, poder organizar esos apuntes que yo tengo, ¿cierto? Conceptualmente, y dar, pues, una información que me permita la comprensión de la realidad que yo estoy estudiando. Pero tengo una duda sobre cuáles serían como esas recomendaciones o cómo se construyen, cómo se constituyen precisamente esas categorías, ¿sí?
O sea, ¿cómo fijo esas categorías, esas subcategorías? Porque yo sé que obviamente al final del proceso, pues todas las ideas deben estar incluidas en alguna de ellas. Entonces, ¿cuál sería como esa recomendación en que hay que pensar para construirlas? Y así hacer el ejercicio de categorización. Sí, esto es lo más complejo también, ¿no? Porque en realidad, sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros no categorizamos de la manera clásica. La manera clásica, ¿cómo categoriza? Cuenta frecuencia y dice, tantas cosas se repitieron, es una categoría, ¿no? Nosotros no hacemos así, por eso les dije el caso de recién, que a mí la profesora me dice, la docencia o la enseñanza es la urdimbre ética que conjuga intelecto y afecto, esa es una categoría. ¿Se entiende? Pero la categoría emerge por la potencia que tiene. Lo que pasa es que ahí lo que se va a poner a jugar, ¿qué es? Se va a poner a jugar el marco teórico, porque ahí el investigador tiene que tener claro el marco teórico del cual partió, y se va a poner a jugar lo que dicen los participantes de la investigación. Entonces, cuando yo digo poner a dialogar lo que dice el marco teórico con lo que dice, ¿no?, lo que emergen de los instrumentos de la investigación, es ahí donde van a empezar a aparecer las categorías. Y las categorías no van a ser un concepto cerrados, sino que muchas veces son frases, están amplificadas. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta definición, urdimbre ética que conjuga intelecto y afecto. ¿Se entiende? Entonces ahí, mirá, ahí no hay procedimiento más claro o consejo más claro que la práctica misma de la investigación. Se van a dar cuenta que cuando estén trabajando con los materiales y están metidos en el proceso, las categorías salen solas. Las categorías van saliendo solas. Ustedes lo que van a lograr, ¿saben qué es? Es que los materiales les hablen a ustedes. Lo que van a terminar haciendo es esto. Los materiales que tienen de análisis van a terminar como poniéndoles a ustedes en la cara, ¿sí?, las categorías. Que las van a poner a dialogar, ustedes las van a ordenar después, bueno, todo esto es otro proceso. Pero con el trabajo fino que van haciendo con los materiales, ¿sí?, es que va emergiendo, ¿sí?, las categorías van saliendo solas. Entonces, por eso yo le presto atención al proceso, porque en realidad en el proceso está la clave, el marco, los instrumentos, los guiones, el trabajo de campo, todo eso va articulando, ¿sí?, la emergencia de las categorías. Y una categoría, vuelvo a decirles, porque esto es central, no surge por repetición, es decir, se puede repetir, ¿sí? Yo puedo decirles hoy cuáles son las características que todo buen profesor tiene que tener, ¿no?, o que todo profesor memorable más o menos tiene. Pero yo no pretendo modelizar, yo no pretendo comparar un profesor y otro, ¿se entiende? Porque si yo modelizo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a encorsetar el mundo, vuelvo a cuadricularlo. En realidad lo que intento es ver qué pasa en cada profesor para que esos estudiantes digan que es un buen profesor. Después puedo establecer algunos criterios que dicen, por ejemplo, se llevan muy mal con las instituciones, tienen una perspectiva multidisciplinaria del contenido que enseñan, ponen en juego condiciones afectivas y afectantes en la enseñanza, tienen un dominio del cuerpo, de la condición de corporeidad en la clase que que hace que genere motivación en los estudiantes, tienen una posición muy particular con respecto al contenido que enseñan. Digo, hay características que como que los van regulando, pero cada uno es distinto a otro. Uno es más apasionado, otro es menos, tiene que ver con la propia biografía de ellos. Entonces, yo no pretendo establecer un modelo, por eso no pretendo comparar, por eso en nuestras investigaciones poco se compara. Lo que se hace, ¿qué es? Es entrar en el orden de la profundidad de los sujetos, sin la condición de comparación, entendiendo que una categoría puede aparecer en cualquiera de ellos, o en todos. ¿Se entiende esto? Para esto tengo que estar abierto. Tengo que estar abierto a que la categoría emerja de uno, de dos,
de todos, ¿sí? Sin importar la condición de la repetición, porque no pretendo generalizar, esta es la clave. No pretendo generalizar, porque en la generalización, ¿qué es lo que hago? Cuadriculo el mundo. Entonces, al cuadricular el mundo, ¿sí? No me permite salir de la condición de modelización. Y yo tengo que salir de la condición de modelización del mundo. Hay muchos mundos posibles. Hay muchas opciones para vivir el mundo. Hay muchas opciones que dan cuenta de que los participantes de una investigación pueden tener una representación y un sentido del mundo que implica que para ellos tienen determinadas categorías. Y eso es lo que el investigador hace. Es dar a luz, ¿no? Es como que develamos, como si nosotros abriéramos una cortina, ¿no? Develamos lo que ese participante de la investigación, ¿sí?, está dando cuenta acerca de mi pregunta de investigación. Eso no quiere decir que todos lo hagan por igual, ¿sí?, sino que en realidad la potencia la tiene la categoría, no la tiene la repetición. Entonces, yo darles tips para esto, a lo mejor algunas cosas la semana que viene trabajamos con respecto a esto, pero en realidad ustedes van a ver que si llevan adelante el proceso de la manera en la cual nosotros les estamos proponiendo, ustedes van a ver que las categorías van a ir apareciendo solitas. Aparecen solitas, solitas, solitas. Se van a ir dando cuenta de que, bueno, y esa es la experiencia de la investigación. Eso es vivir la investigación, ¿sí? No contar, sino en realidad tener la experiencia de que nos vaya tocando, ¿no? Y saben que es también una gran maestra, decía, de la enseñanza de la investigación, ¿no? Que en realidad era la corazonada. Los investigadores tenemos corazonadas también. Y que esas corazonadas, ¿no?, que dicen esto es una categoría, ¿no?, también es importante ponerla en juego. Listo, profe. Gracias. Alejandro, ¿querías decir algo? Tenés la mano levantada. Sí, profe. Con esto último que usted mencionaba, de la parte de la triangulación y de la cristalización, compartía usted un ejemplo que no todos los participantes pueden tener, digamos, o evidenciar la misma característica, y colocaba lo que usted había trabajado sobre los profesores memorables. Entonces me preguntaba yo, con relación a esto, digamos que a nivel de ontología yo comprendo que se llama coherencia a la relación entre emoción, cuerpo y lenguaje, ¿cierto? Y digamos que siguiendo esto de los profesores memorables, es posible que por el estilo de aprendizaje de algún estudiante, algunos conecten con la manera en que el profesor interactúa a nivel corporal, otros a nivel de su lenguaje, inclusive con una mirada distinta, bajándolo desde la neurociencia a nivel auditivo con el tema de sonidos. Entonces, me pregunto yo, para bajar, digamos, la distinción de cristalización, si a nivel de descripción no tanto implicaría esa coherencia entre emoción, cuerpo y lenguaje, sino identificar cuál es la presencia y ahí, pues, digamos, compartirla o narrarla, ya sí, a la luz sí, del concepto de memorabilidad o de lo que para el estudiante es un profesor diferente, ya no que sí, coincidan entre todos y que bajen el mismo punto. Sí, está claro, está claro. ¿Sabes por qué? Okay. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de que no existe una verdad universal. Al no existir una verdad universal, la particularidad es la condición desde la cual nosotros pensamos el mundo. Entonces, no perdemos de vista la estructura, porque lo que miramos es eso en relación con el mundo. Eso está claro. La estructura no la perdemos. Pero hay una condición de verdad que sí está puesta en tensión. Y que esa condición de verdad no es generalizable, sino que en realidad tiene que ver precisamente con esta idea o con esta particular manera, ¿no?, en la cual la realidad es parcial, es dependiente observada de otras cuestiones, y narrada. Observada, es narrada, es dependiente y es compleja, porque en realidad lo que ponemos a jugar es este criterio de significatividad entre lo individual y lo global, entre lo individual y lo colectivo, ¿sí? Digamos, esto es como esto que dice Denzin y Lincoln, ¿no? Es como que son múltiples realidades refractadas, ¿no? Okay. Esas múltiples realidades refractadas las puede mostrar el cristal, ¿no? Un cristal como el de esa foto que ustedes ven en la pantalla,
¿sí? Es precisamente esto, es la refractación, ¿no? Que implica que miramos desde múltiples lugares y miramos múltiples realidades de manera simultánea. Asociado Ahora, a la en una identidad de cada investigación, maestro. claro, por supuesto. Por eso no puedo generalizar, ni puedo establecer una condición modélica. A mí me interesa qué hace Cristina, qué hace Cecilia, qué hace Curi, qué hace este otro profesor, qué hace el otro, ¿se entiende? Hay algunas particularidades que se van a repetir o que van a tener determinadas simultaneidades, pero hay otras que no, porque tiene que ver precisamente con qué. Porque ahí también lo que va a tener que ver es la posición de ellos en la clase, la propia realidad de esa clase, ¿sí? Y no la condición de regularidad a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, nada, esto es lo que hay que ir mirando. En realidad lo que intentamos hacer, Alejandro, es mirar la realidad en esa complejidad, sabiendo que no es repetible, que los sujetos no somos iguales unos a otros, y que por tanto los sujetos docentes tampoco lo son, y nosotros como investigadores tampoco lo somos, pero sí estamos implicados en ese proceso. Muchas gracias, profe. Mariluz, tenés levantada la mano, no sé si... No, profe, yo no. Ah, ok. Bien. Entonces, fíjense que en realidad en la investigación cuantitativa, a diferencia de lo que yo les vengo planteando, ¿no? Más pegada a la investigación experimental, sí lo que hacemos es todo lo contrario de lo que hablamos recién. Pretendemos la objetividad, pretendemos ser previsibles, pretendemos la medición, generar leyes universales, la comprobación empírica y la sistematización, ¿sí? A diferencia de todo lo que nosotros venimos hablando, en la investigación clásica lo que pretendemos es eso. Que no es precisamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, fíjense que en los criterios de validación, ¿sí? Digamos, ese criterio de validación, digamos que es la validez necesaria para construir ese conocimiento, en el cual nosotros le prestamos una especial atención al ejercicio de interpretación. Lo que se va a poner en juego son dos cuestiones: la intersubjetividad y la comunicación, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos ahí son multiplicidad de voces o de prácticas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces tenemos multiplicidad de instrumentos, ¿sí? Muchos instrumentos, esto lo venimos diciendo desde la primera clase. Muchos instrumentos y muchos datos, diversidad de instrumentos, es decir, tenemos múltiples y distintos tipos de instrumentos. Tenemos un marco teórico y una metodología del cual emergen los hallazgos, pero sí o sí la validación va a estar dada, en el caso de este tipo de investigación, por los propios sujetos involucrados. Es decir, no vamos a tener una validación que esté asociada a sujetos externos, ¿sí? A quien nos dice si hicimos o no las cosas bien, sino que van a ser los propios actores, los propios participantes de la investigación, los que van a consentir que esa información es una información válida. Es decir, son los propios participantes de la investigación los que validan el proceso. ¿Estamos? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través del consentimiento informado. La semana que viene nosotros les vamos a mostrar unas planillitas de consentimiento informado para que ustedes vean. Es decir, a lo largo de todo el proceso, ellos van validando la información. Alejandro. Profe, que está claro. ¿Sí? Ah, bien. Van validando la información. ¿Cómo la validan? Bueno, hago una entrevista, desgrabo la entrevista, se las devuelvo, autorizan el uso, me dicen que yo puedo utilizar esa información. Ahí ya hay una validación. Pueden validar otro próximo instrumento, hay una segunda validación. Pueden validar todos los instrumentos juntos, hay una tercera validación. Entonces, fíjense que la hermenéutica de la validación no es externa al proceso, sino que está dentro de la propia investigación. Yo no puedo interpretar, no puedo analizar como investigador esos datos si no están validados por los propios participantes. Es decir, acá se produce, digamos, podríamos decir, una validación intra y no una validación extra, por fuera. Es decir, son los propios participantes los que validan el proceso y no son aquellos expertos, por ejemplo, que miran de fuera, que nos dicen si las cosas están bien o están mal. ¿Esto para qué nos sirve?
ese ejercicio de validación nos sirve para pasar después al ejercicio de cristalización. Es decir, después nos metemos a trabajar con los instrumentos. No podemos trabajar con los instrumentos si a lo largo de todo el proceso no vamos validando. Es decir, la validación no es al final, sino que la validación se va dando a lo largo de todo el proceso. Por eso el trabajo de campo, la complejidad que tiene el trabajo de campo, hace que nosotros solamente podamos hacer eso cuando estamos en la investigación. Solamente trabajo de campo, no podemos hacer otra cosa. Porque ¿qué estamos haciendo? Porque eso después lleva mucho tiempo, nos lentifica el cronograma de la investigación. Yo le mando la entrevista desgrabada para que alguien la valide. No lo va a hacer enseguida, tengo que empezar a reclamar. Mientras tanto voy haciendo más entrevistas, voy desgrabando, les voy mandando. Fíjense, se va produciendo un ejercicio que es bastante complejo de administrar, que es para dentro de la investigación cómo voy gestionando esto. Entonces ahí el investigador tiene que tener esta condición de anticipación, de no dejar para lo último, ¿sí?, la validación, sino que a medida que van haciendo las entrevistas, por ejemplo, las van validando. A medida que las van validando, van generando nuevos instrumentos. A medida que generan nuevos instrumentos, ¿sí?, van haciendo también un proceso intermedio o inicial de interpretación. Entonces, fíjense que se va dando todo a la vez, ¿no? Hay un ejercicio interpretativo, comprensivo, diría yo, que da cuenta de que todo se va haciendo prácticamente a la par. Y eso tiene una complejidad que tiene que estar muy ordenado. Por eso tiene que estar muy sistemático y muy ordenado. Profe, una pregunta, disculpe. Ahora Sí. que usted comentaba sobre el tema de la validación de los instrumentos, pues tenemos claridad en el hecho, o tengo claridad en el hecho como en la investigación cualitativa, pues la validación y la rigurosidad, pues la va a dar precisamente la multiplicidad y la profundidad de los instrumentos que se utilizan, ¿cierto? Y usted nos comentaba ahorita cómo también, por ejemplo, el director de la tesis, pues va a poder revisar ese instrumento, dar su visto bueno, también cómo los colegas pueden retroalimentar ese instrumento para realizar los ajustes pertinentes, cómo el mismo entrevistado en el caso de una entrevista pues va a validar ese instrumento, y también el tema del consentimiento informado pues se convertiría en criterios de validación. Pero me asalta la duda porque es que en algunas universidades, sobre todo en el tema de las tesis doctorales, exigen, por ejemplo, X número, ¿sí?, de expertos para validar los instrumentos. O sea, es un requisito. 7, 3 en algunos casos que he conocido. Entonces, en el caso particular de la universidad, no exigen un número X de expertos para validar esos instrumentos. No. La validación de expertos implica un modelo distinto de investigación al cual yo les estoy proponiendo. Digo, no tiene que ver con esta perspectiva de investigación. Okay. Más allá de que si ustedes quieren validar, pueden validar también si eligen otro modelo o otro formato de investigación. La perspectiva de investigación que nosotros les proponemos es una perspectiva en la cual la validación está implícita dentro del proceso. Y al estar implícita dentro del proceso, ustedes tienen que dar cuenta de esos criterios y de esas condiciones de validación y de cómo se hizo. Es decir, la validación está. La validación por experto externo es otro tipo de formato y de perspectiva de investigación. Yo evalúo tesis en las cuales hay validación de expertos, pero no tiene que ver con este formato de investigación y con esta perspectiva que les estamos proponiendo nosotros. En el caso de esta perspectiva, y puede ser investigación cualitativa también, por eso que la investigación cualitativa tiene distintas perspectivas. ¿Sí? La perspectiva que nosotros les proponemos es una perspectiva más de borde, es una perspectiva más de investigación situada, es otro tipo de investigación. Ahora, hay perspectivas cualitativas de investigación mucho más clásicas que esta, que dicen hay que tener validación de expertos. Ahora bien, si ustedes hacen eso, no van a hacer cristalización de datos, van a hacer triangulación, porque tiene que ver con un modelo más clásico. ¿Se entiende? Digo, esto es de acuerdo a la perspectiva y al modelo o la opción que ustedes tomen
cuando diseñan el proyecto de investigación. ¿Está claro? ¿Está claro esto? Profe, ¿y en cuáles serían, por ejemplo, en el caso de la investigación cualitativa, esas perspectivas que sí necesitarían ese ejercicio de validación de instrumentos por expertos? Por ejemplo, una investigación que se centre más en psicología del aprendizaje, una investigación más descriptiva, no sería una investigación comprensiva o interpretativa, sería una investigación más clásica, por ejemplo, dentro de la investigación cualitativa. Ok, o sea, en mi caso en particular, que mi enfoque va a ser interpretativo, pues no necesitaría 7 expertos en validación de los instrumentos. No, un jurado te podría decir que eso es incoherente con la perspectiva que vos adoptás. Ok, listo, profe. Para esto yo les recomiendo, hay un capítulo en uno de los textos que para esto tienen que leer manuales de investigación también, ¿eh? No digo estas cosas, digamos, que tienen que ver con el oficio de la investigación, se aprenden haciendo, pero también es necesario que lean marcos teóricos y epistemológicos, ¿no? Nosotros les dejamos los manuales de Denzin y Lincoln, que son muy interesantes para ver estas cuestiones, ¿no? Y para ver estos abordajes, estos nuevos abordajes. Hay un capítulo en uno de ellos, que es el capítulo de Richardson, no me acuerdo en qué tomo está exactamente, que trabaja estas cuestiones de la validación y estas cuestiones de la cristalización. Richardson es el autor de ese capítulo. Ustedes lo tienen en los textos que están en el campus virtual. Bueno, algunas pautas para el análisis de los datos cualitativos. Bueno, está claro que los materiales tienen que estar ordenados, está claro que tenemos que codificarlos, está claro que tenemos que volver sobre esos registros y analizarlos a partir de los objetivos que nos propusimos en la investigación, está claro que esto tiene que ser expuesto, ¿no? De alguna manera en la información y en la presentación de la información, y está claro que siempre vamos a volver sobre la teoría. Es decir, siempre vamos a poner en tensión, siempre vamos a poner en diálogo con los marcos teóricos. Fíjense. Profe, tengo levantada la mano. Sí, decime. Bueno, profe, con el profesor Avendaño él nos mandó un artículo que se llama El problema de la objetividad en la investigación social. Entonces, hay una parte que dice que la objetividad no es realizable, pero sí es posible la objetivación que incluye el rigor en el uso del instrumental teórico y técnico adecuado en un proceso interminable y necesario de apuntar a la realidad. Entonces, podría decirse que la investigación cualitativa tiene que ver más con la objetivación, a ver, de pronto para aclarar un poquito más ese concepto de la objetivación. Está claro que es eso, no es la objetividad, sino que es la objetivación. Y en la objetivación se van a poner en juego, nosotros los hemos dicho varias veces a eso, en la objetivación también se va a poner en juego una condición de intersubjetividad. Está claro eso, y está claro que hay una multiplicidad de registros. Es exactamente lo que venimos diciendo a lo largo de todas nuestras clases, es ese planteo. Es un planteo en torno no a la objetividad, sino a la objetivación. Y la objetivación se va a poner en juego a partir del registro o de las preguntas, a partir de los objetivos que se plantee el investigador. ¿Está claro? Esto es así, Mari. Gracias. Entonces, la investigación, como decíamos, se caracteriza por múltiples instrumentos, por lo tanto, por múltiple cantidad de registros que vamos a tener. Cuanto mejor ordenados tengamos esos registros, mejor va a ser, ¿no? Y nos va a dar unas referencias más claras en nuestros capítulos de hallazgos. Fíjense, ahí les pusimos unas categorías, ¿sí? Ustedes van a tener que trabajar con las entrevistas, por ejemplo, y categorizarlas, van a tener que trabajar con los grupos focales, con todos los instrumentos que trabajen y que van a tener que referenciar después en los hallazgos para hacer esa trama que nosotros les dijimos, van a tener que categorizarlo para saber a qué instrumento hace referencia. Ordena, por un lado, pero también da pistas
en el ejercicio de interpretación de dónde sale cada párrafo o cada apartadito, ¿sí?, que nosotros querramos prestar atención para ejercer esta dinámica de categorización. Entonces, fíjense que la categorización, ¿sí?, ¿qué tiene que ver? Con la manera en la cual nosotros, a partir del marco epistémico teórico que tenemos, construimos categorías de análisis. Esas categorías de análisis dan cuenta de qué? De un proceso interpretativo complejo, que tiene que ver con el dato que nosotros recabamos en el trabajo de campo, pero también con la reflexividad y la hermenéutica que podamos establecer, ¿sí?, nosotros como investigadores. El ejercicio de reflexividad, dijimos, ¿no? Es decir, tenemos múltiple cantidad de instrumentos. La reflexividad del investigador genera la interpretación a partir de qué? Del vínculo con el marco teórico, y eso es lo que hace posible la emergencia de las categorías. Entendiendo que esas categorías no son categorías que resulten de la repetición, sino que son categorías que emergen a partir de qué? De la potencia que la categoría tiene. Por eso es central el marco teórico y la posición del investigador. Rocío. Gracias, profe. Buenos días. Le tengo dos preguntas. La primera es respecto a las codificaciones que su merced estaba mencionando. Es que se me desconectó un momento, se me fue la señal un momento. No sé si su merced ya lo había dicho. La pregunta es, ¿las codificaciones las puedo crear yo? ¿O hay algún referente a nivel académico al que nosotros podamos acudir para codificarlos, los instrumentos? No, la codificación la creás vos a partir de qué? Del instrumento que tenés, es decir, te sirve para ordenar los instrumentos y para referenciarlos en el capítulo de la tesis que vas a trabajar con los instrumentos. Es decir, por ejemplo, tenés 10 entrevistas, profesor EP1, EP2, EP3, EP4, vos ponés la categoría que quieras, ¿entiendes? La codificación que quieras. Y a partir de esa codificación después la pones en diálogo en el ejercicio de interpretación. ¿Con qué lo vas a poner en diálogo? Con otros instrumentos que sean las propias otras entrevistas o otros instrumentos que hayas trabajado en la investigación. Perfecto, muchas gracias, profe. Y la segunda pregunta es respecto a la categorización que está mencionando en este momento. Dos personas con las que yo hablaba acerca de la tesis de doctorado me dicen que una diferencia respecto a la de maestría es que pues en la tesis de doctorado se debe generar conocimiento, ¿sí? Más que pensar en una propuesta práctica, es generar conocimiento. Entonces, al comenzar mi tesis, yo obviamente estableceré de acuerdo a mi marco teórico unas categorías. Al finalizar la tesis pueden surgir otras, o sea, puede ser que de acuerdo a mis instrumentos, a la información que obtuve con ellos, yo pueda proponer otras categorías. Está claro que sí, Rocío, ese es el ejercicio. La manera en la cual vos podés partir desde un marco teórico o un marco epistemológico con algunas categorías ya definidas, y la manera en la cual, a partir del vínculo con la realidad, que vos obtenés información de la realidad, ¿sí?, lo pones a dialogar y ahí te pueden emerger o te pueden aparecer otras categorías. Sí, está claro que es eso. Por eso decíamos que la investigación es un ejercicio recursivo en el cual vamos y venimos entre la teoría y la práctica, entre la práctica y la teoría. Y no es que desde la teoría miramos la práctica, ¿se entiende? Sino que en realidad lo que establecemos que es un ejercicio de diálogo entre uno y otro, ¿no? Es como si el círculo nunca se abriera, ¿sí? Siempre estamos yendo entre la teoría y la práctica, y una va generando otra. Es decir, no construimos sentido de la realidad solamente a partir de la teoría, sino que en realidad, dialogando con la práctica, nosotros podemos generar, ¿sí?, nueva teoría. Es un poco ese el ejercicio que hacemos en la investigación. Muchas gracias, profe. Mariluz, tenés la mano levantada. ¿Querías decir algo? No, profe, se me quedó. Bueno, fíjense, acá por ejemplo hay un ejercicio, ¿sí?, de una cita textual. Por ejemplo, hay una cita textual de un relato
en el cual un sujeto, un participante habla acerca de la infancia. La categoría puede ser infancia, ¿sí? La categoría puede ser el jardín del barrio, la categoría puede ser los primeros maestros, ¿se entiende? Es decir, de un bloque de contenido, ¿sí? Que yo no puedo cortarlo en palabras, puedo categorizarlo. Es decir, ahí el investigador lo que hace que es, ejerce un ejercicio de interpretación. Y en ese ejercicio de interpretación, ¿sí? Lo que hace es condensar lo que dice el participante de la investigación. Bueno, y ahí hay algunas categorías sobre las cuales a lo mejor algunos de nosotros hemos trabajado en nuestro equipo. La práctica docente de los profesores memorables, la ubicuidad del idioma inglés en las tramas narrativas, la clase como territorio de libertad, la formación continua en los memorables, temporalidades del ser y el devenir docente, sitios donde vivir, aprender y formar y trabajar. Bueno, fíjense que las categorías no son categorías cerradas, sino que son categorías abiertas. Y en términos de esa apertura, ¿sí? Es que emergen el vínculo entre esas categorías, lo que la realidad me dice, que en realidad son las prácticas, los discursos, las biografías de los sujetos, y cómo eso yo lo vinculo con el marco teórico. En este caso, estas categorías están asociadas ¿a qué? A un marco teórico de la didáctica, que es lo que nosotros habíamos llamado la nueva agenda de la didáctica, que sería la ruptura entre la didáctica clásica y la didáctica crítica, donde empiezan a emerger o empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con las buenas prácticas de enseñanza. Esas buenas prácticas de enseñanza están asociadas ¿a qué? Al sentido moral y epistemológico de la enseñanza. Están ligadas las condiciones afectivas y afectantes. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ahí hay un trabajo teórico realizado que nos llevó ¿a qué? A buscar en la práctica estas categorías que emergieron a partir de ¿qué? De observar clases, de entrevistar estudiantes, de entrevistar a docentes, de hacer biografías, de trabajar con documentos, de trabajar con las planificaciones de los docentes, de trabajar, bueno, con todos los instrumentos que trabajamos, que nos llevó, ¿sí? A tensionar de alguna manera el vínculo entre qué y qué, el vínculo entre la realidad y la relación con los marcos teóricos de referencia. Lo que tiene que quedar claro que es esto, ¿no? Volver sobre la metáfora esa del tejido con la cual iniciamos, ¿no? Que el investigador va tejiendo el documento a lo largo de todo el proceso y le va dando su impronta, que toda tesis es una obra de arte, es un objeto, ¿sí? Es una producción propia, y que esa producción es una producción creativa, es una producción personal. Cada uno de nosotros le damos sentido a esto, ¿no? Cada uno de nosotros le damos vida a esto. Por eso decimos que tiene que ser una experiencia, que la experiencia interpretativa es una experiencia vital. Está claro que esto tiene determinados estándares académicos, ¿no? Y que esos estándares académicos son los que de alguna manera vamos siguiendo y nosotros vamos dando cuenta, que tiene que ver con cómo se pone en marcha una investigación, los instrumentos, el proceso de interpretación, la selección de los participantes, los criterios, los objetivos, ¿sí? Pero está claro, y esto no hay dudas, es que toda tesis tiene que tener una cuota de creatividad, una cuota de este arte de la investigación que implica dar visibilidad a lo que muchas veces no está visible. Y ese es un ejercicio en el cual el investigador pone en juego, digamos, esta condición de apertura. Fundamentalmente esto, es esa condición de apertura, ¿no? Que hace que una tesis sea creativa, tanto en los objetos, en la pregunta, en los instrumentos, como en la interpretación. Y tenemos que animarnos a eso. Cuanto más cerrados estemos, menos posibilidades tendremos de ¿qué? De esto, bifurcar sentidos en torno a la interpretación de los datos. Hay una cuestión a la cual nosotros le prestamos atención, que es este vínculo, ¿no? El vínculo entre el tesista y el director, ¿no? Que sería algo así como el vínculo entre el aprendiz y el maestro, ¿no? Acá no hay secretos, ¿no? A investigar se aprende investigando, por lo tanto escribir se aprende escribiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un ejercicio de artesanía,
hay un ejercicio artesanal en el ejercicio, en el oficio de la investigación, y hay un ejercicio de construir juntos. ¿Sí? Por eso que la función del director es importante, porque tiene una condición de anticipación, por un lado, saber hasta dónde una tesis llega, por lo tanto saber cuándo hay que cerrar esa tesis, y tener esta condición también de coaprendizaje, ¿no? En la cual unos y otros aprenden juntos. Me parece que acá hay una cuestión importante. Problemas que encontramos en la escritura. Bueno, la escritura tiene que informar de alguna manera todo lo que se conoce acerca de lo epistémico del objeto de estudio, eso está claro. El marco teórico acá es central. Tiene que ser comunicable, ¿sí? Pensando en el público que nosotros vamos a atender. Recuerden que el primer público que va a tener una tesis es el jurado, por lo tanto es un público experto. Y ahí nosotros tenemos que prestar atención a la construcción del marco teórico, ¿no? El texto no se escribe de una sola vez. Digo, no hay una iluminación divina que nos diga por dónde ir, sino que es ensayo y error, ensayo y error. Hay una construcción progresiva del texto tesis, ¿no? Y acá el ritmo lo tienen que ir marcando ustedes, ¿no? El texto no se construye individualmente, finalmente van a terminar construyéndolo colectivamente, ¿no? Y constantemente tenemos que estar revisando lo que escribimos. No es porque cerremos algo, quiere decir que no se vuelve a tocar, ¿no? Lo que decíamos hace un momento con respecto a los marcos teóricos, ¿no? Porque cerremos un marco teórico no quiere decir que después no volvamos sobre eso a generar otras categorías o a ahondar o a profundizar en otros conceptos, ¿sí? ¿Hay algún problema de orden subjetivo que tiene que ver con esta idea de tener la sensación de no saber qué decir acerca del tema? Pero bueno, esto tenemos que saltarlo, tenemos que intentar tener confianza en nosotros mismos de que podemos lograrlo, y siempre va a haber una sensación de satisfacción, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la frustración esta de pensar de que lo que escribimos no sirve para nada. Bueno, hay que saltar esto y hay que avanzar en el proceso de la escritura escribiendo. Hay algunos problemas que tienen que ver en la escritura con un orden técnico, ¿sí? Digamos, ahí ustedes tienen que atender el dominio de las reglas de producción del conocimiento académico, que tienen que ver con la citación, que tienen que ver con, digo, los dominios de la propia escritura académica, y esto es clave. Digo, si no... esto es previo a todo lo otro, ¿no? Saber las reglas de escritura académica, ¿sí? Para poder avanzar en el proceso de la escritura. Si, digamos, esta es condición sine qua non para cualquier tesis, ¿no? Porque estamos dentro de un registro que es un registro académico, un registro textual, que es una textualización académica, y de ahí no podemos corrernos. Es decir, no es un ensayo, ¿sí? No es una monografía, sino que en realidad es una tesis, es un informe de una investigación, y eso tiene sus registros, ¿no? Bien. Bueno, la tesis es un poco esto, ¿no? Siempre les decimos, es un viaje, es una aventura, es un camino, son muchos caminos a optar, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con esto, de la mochila que llevamos, ¿no? Y tiene que ver con lo desconocido, ¿no? Nos vamos a encontrar muchas veces con estas cuestiones, muchas veces desconocidas, a las que les vamos a tener que hacer frente. Lo que va a estar claro es que no vamos a hacer la tesis si no es con pasión, ¿sí? Con emoción, con este esfuerzo personal que implica horacilla, ¿sí? Horacilla, tiempo destinado para esto, y no lo vamos a hacer si no es con otros, ¿sí? Esto está clave, está claro. Es caminar con otros. Una tesis es caminar con otros, es ir junto a otros, ir dando cuenta de esto que nos va pasando, pero esto que nos va pasando tiene una condición intersubjetiva que de alguna manera tiene que trasuntar también el ejercicio de redacción de una tesis. Si ustedes quieren,
abrimos un espacio de preguntas, de reflexiones. Yo llegaría hasta acá con esto. La semana que viene trabajaríamos cuestiones que tienen que ver con los instrumentos, los procesos de elaboración de ionización y elaboración de instrumentos, para que ustedes vean cómo se conecta también con el ejercicio de interpretación. Antonio. Buenos días, doctor. ¿Puede escucharme? Sí, escucho bien. Doctor, la verdad es que tengo 3 preguntas que realmente siempre como que he tenido ese vacío. El primero es con respecto a la redacción y la coherencia del diseño metodológico. Me gustaría saber si en la investigación que se está solicitando, que se requiere como proyecto de grado para el doctorado. Se cortó. Si podés repetir, se cortó. Se cortó, por favor, si podés repetir. Sí, doctor. Le estaba comentando sobre las 3 preguntas que tengo. La primera era con respecto a la redacción y coherencia del diseño metodológico. Entonces, mi pregunta va precisamente a cómo se debe iniciar esa redacción, ¿no? Generalmente a uno le piden realizar una descripción sobre el paradigma o el corte de la investigación. Por ejemplo, si esta es un análisis de tipo cualitativo, posteriormente a uno le piden que por favor describa lo que es el alcance y por último le dicen a uno el enfoque. Me gustaría saber si eso se sigue manteniendo dentro de lo que es esta investigación de tesis doctoral. La sí, segunda, claro. ¿Sí? Sí, contesto esta. Sí, claro. Siempre, esa es la posición. Eso es lo que nosotros venimos marcando con respecto a la posición. Es decir, ¿qué posición vos vas a tomar en esta investigación? Con lo cual, quiere decir que si nosotros sabemos que vos vas a tener una investigación de corte cualitativa, interpretativa, hermenéutica, y que el alcance va a ser tal contexto y tales participantes de la investigación, está claro hacia dónde vas a ir. Está claro y está definido que la pregunta tiene que ir hacia ahí y que los objetivos después tienen que ir hacia responder esas preguntas. Sí, esto no hay dudas que tiene que siga así. Son las reglas, esas son las reglas que les decía recién del uso académico, de la cual no nos corremos de ahí, ¿no? Siempre flexibilizamos adentro, pero estas cuestiones son las básicas de todo ejercicio de la investigación. Listo, gracias, doctor. Con respecto a la segunda pregunta, quería saber si la sistematización, ¿no?, que se puede realizar con la cristalización utiliza el mismo formato que se aplica dentro de la triangulación, en donde lo que se establece es esa combinación entre las categorías y los instrumentos, ¿no? La verdad es que no conozco muy bien lo de la cristalización, pero quería saber si se utiliza el mismo formato de sistematización. Ahí yo te recomiendo el capítulo de Richardson del texto de Denzin y Lincoln, que ustedes lo tienen en la bibliografía, que habla precisamente acerca de estas cuestiones, pero prácticamente es similar. Lo que nosotros estamos haciendo que es desarmando esa convención de la metáfora lineal del triángulo, que finalmente tenía cuando mirábamos la realidad de manera lineal. Entonces, lo que estamos haciendo es desarmando esa condición de linealidad, estamos dando cuenta de esa complejidad y de la complejidad del mundo, y en realidad lo que estamos diciendo es que una categoría no surge por seriación ni por repetición, sino que una categoría surge por la potencia que tenga. Entonces, esa potencia puede ser y puede estar dada no efectivamente por la trama, digamos, del triángulo, sino por la manera en que el investigador mira el proceso de refractación en el cristal. Ya, comprendo. Y doctor, qué pena, la última pregunta, sobre todo suscitó de lo que manifestó, creo que fue la compañera Rocío. Ella manifestaba que, al igual que digamos que me sucedió a mí, me expresaron que la tesis doctoral pues tiene que dejar un producto que sobre todo esté enfocado a la generación de conocimiento. Es por esa razón que dentro de mi propuesta de proyecto, lo que yo hice fue establecer 2 objetivos generales, ¿no? El primer objetivo, que estaba como orientado a la interpretación y en lo que sí, digamos, considero que voy a generar conocimiento, pero ese proyecto también se presta para obtener lo que son unas disposiciones técnicas, administrativas y pedagógicas. Entonces, dentro de las recomendaciones que me hicieron a mí, fue
que era importante articular estos dos objetivos, ¿no? Pero entonces, al intentar yo articular estos dos objetivos, me quedó como una tesis, más vale como de maestría o hasta de pregrado, y no me quedó como, digamos, muy explícito la parte de interpretación y de generación de conocimiento. Entonces, no sé si usted me podría dar alguna recomendación al respecto. Lo que tienen que tener claro es que todo el proceso es generación de conocimiento. Lo que estamos pensando es que la generación de conocimiento no es como la pensábamos antes, ¿no? Digo, por eso yo trabajé en la primera clase, creo, la cuestión de la originalidad del trabajo. Digo, en términos de la originalidad del trabajo, digo, ahí hay generación de conocimiento. La originalidad del trabajo tiene que ver con la particular manera en que el investigador elabora su marco teórico, cómo lo pone a dialogar con las categorías, la particular manera en que elabora los objetivos, la particular manera en que describe la realidad, la particular manera en que tensiona los instrumentos con la interpretación. Todo esto es generación de conocimiento, no es que generación de conocimiento sean los resultados. Entonces, generación de conocimiento es todo el proceso que da cuenta de los niveles de profundidad a los cuales se puede llegar. Ahora, está claro que nosotros podemos hacer primero un ejercicio de investigación en el cual interpretemos un proceso y después puede haber una segunda etapa del trabajo en el cual, con eso ya estaría cubierta la tesis. Digo, que sea tesis de maestría o que sea tesis de doctorado no quiere decir que no haya generación de conocimiento. Siempre hay generación de conocimiento. Estamos generando un conocimiento social situado. Y esta es la clave. Ahora, podemos tener un segundo objetivo en el cual nosotros digamos, bueno, a partir de esto, lo que vamos a hacer a partir de esa interpretación de todos esos datos es generar un modelo, por ejemplo, para mejorar las condiciones administrativas, por ejemplo, de las instituciones escolares. Y ahí sí hacer el modelo, pero lo importante ahí no está en el modelo que establezcamos, sino está en el proceso de investigación. Sí, claro. Digamos, sí, por esa razón, pues yo establecí esos dos objetivos generales y intenté como articularlos, estar, pero la clave no va a estar en la segunda parte, sino en la primera. Que sí, es vos, cómo las decisiones que vos tomás para hacer la pregunta de investigación, las decisiones que tomás para los objetivos, las decisiones que tomás para los instrumentos y las decisiones que tomás para la recolección e interpretación de los datos en vínculo con los marcos teóricos. Ahí va a estar la clave de la tesis. Si vos querés después, a partir de esto, hacer un ejercicio de establecer un proyecto de gestión, un proyecto de formación, un proyecto de articulación, eso viene después, pero la clave va a estar en la primera parte del proceso. Porque ahí está donde se genera conocimiento. Eso es generación de conocimiento. Lo que pasa es que estamos definiendo la generación de conocimiento desde otro lugar, distinto a la matriz clásica. Muy gentil, doctor. Gracias. Muchas gracias. Profe. Alejandro. Sí, es que con esto que comparte el compañero Antonio y con su respuesta, yo creo que por lo menos para mí sería bueno desde su punto de vista qué significa generar nuevo conocimiento, por lo menos desde la mirada de lo que usted viene trabajando, que me parece bastante interesante. Entonces, para ubicar, digamos, en el ejercicio de proyecto, sería pues clave para mi ejercicio escritural tener su mirada con relación a esta distinción. La generación de conocimiento estábamos acostumbrados a que era cerrada, era generalizable, era sistemática, era medible. Bueno, nosotros estamos saliendo de todo eso, porque la realidad no es medible, por eso necesitamos un conocimiento individual, un conocimiento subjetivo, un conocimiento intersubjetivo. No es generalizable porque en realidad hay un criterio de individualidad y de significatividad que se está poniendo en juego en relación a la vida de los sujetos y el mundo. Y no es medible, por supuesto, y no hay un criterio de verdad absoluta que nos diga que todos vemos el mundo de la misma manera. Por lo cual, la generación de conocimiento hoy, en el campo de lo social estoy diciendo, la generación de conocimiento hoy en el campo de lo social tiene que romper esas estructuras. Por lo tanto, estamos hablando de un conocimiento que es situado en un contexto
limitado, intersubjetivo, flexible, complejo, por lo tanto, y que no es repetible. Entonces, atendiendo a todas esas cuestiones, es que una investigación genera conocimiento a partir de ¿qué? De las voces, de las prácticas, de las representaciones y de las intervenciones de los sujetos. Lo que el investigador hace en términos de una investigación social es dar voz a eso. Y eso es generación de conocimiento. Es como si yo fuese a Córdoba y vengo aquí a Barranquilla y cuento qué me pareció Córdoba. Para la gente de Barranquilla eso sería conocer Córdoba desde mi mirada, ¿no? Sí, pero eso es un conocimiento intuitivo, no es un conocimiento científico. La cientificidad está dada porque vos vas a darle sistematización a eso y vas a recoger información sistemática, ¿sí? Para dar cuenta de eso. Por ejemplo, a partir de relatos de personas que fueron a Córdoba y vivieron en Córdoba, ahí sí se transforma en conocimiento social. Si no, no es conocimiento social. Sí, claro, entendiendo la rigurosidad. Cuando yo recolecto datos, recojo datos y a partir de esos datos elaboro una metacondición, digamos, categorial para eso. Si no, no es conocimiento, no es generación de conocimiento. Si no, es relato solamente. Ahora, los relatos pueden construir conocimiento también, eso está claro. Yo trabajo con relatos, por ejemplo, en mis investigaciones. Ok, bien, gracias, profe. Bueno, colegas, amigos, un gusto saludarlos, haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima clase que está programada, según nos dicen en el chat, para el 9 de abril. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao.